de que toda esta investigación, o sea, todo este tema de la casa o de las casas de Xóchitl Gálvez nace por una investigación periodística de Daniela Barragán en Sin embargo. La neta es que sí lo voy a decir, creo que Morena, por supuesto, lo agarra y lo politiza, ya sabemos cómo son los políticos, pero lejos de hacerlo bien, creo que ellos también cometieron un error y empezaron a darle el pretexto a la oposición, en este caso Xóchitl Gálvez y a los panistas desde esa trinchera, de dar o intentar darle la vuelta a un claro asunto de ilegalidades, a un tema ético incluso, le están dando la vuelta por el punto político. Así que lo que creo que tenemos que hacer, sobre todo como sociedad, es regresarlo a los hechos, no a la grilla. La grilla iba a estar y la grilla ahí se va a quedar, pero vamos a regresarlo a los hechos. Mañana vamos a platicar con Daniela Barragán, lo íbamos a hacer hoy, pero pues ya saben, temas de, ustedes ya se imaginarán, pues no se nos dio. Y mañana vamos a profundizar justo con la reportera, con la periodista que hace la investigación que detona el que Morena en Ciudad de México ahora solicite que estén o que vayan a demoler la casa en donde actualmente vive Xóchitl Gálvez. Pero este es un tema que, insisto, se debe de regresar a los hechos, a lo político. Y para eso vamos a empezar con las propias declaraciones de Xóchitl Gálvez. La investigación de Daniela Barragán sale el lunes, o sea, nace el lunes, 11 de septiembre. En los periodistas suben el video y explican cómo hay irregularidades con dos casas de Xóchitl Gálvez. Una casa es cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo, que pues comprometió para que pues su palabra valiera, ¿no? Apuesta a esta casa con el argumento de que ella juraba y perjuraba que nunca, o sea, que no iba a dejar embargados a los de la Miguel Hidalgo y que no iba a ir a un siguiente cargo, sino que iba a concluir su periodo como delegada. Al no cumplirlo, pierde la apuesta y ella dice que pues esta casa la dona al colegio salesiano. Xóchitl, a partir de ahí, pues obviamente se queda sin casa y empieza pues que a estar en un punto y en otro, que en algún momento dijo que estuvo hasta derribada en otras casas, que luego que rentó y termina comprando en un predio que está a dos, o sea, es una colonia de clase media, que está a 2 minutos de la colonia en donde vivía, donde deja esta casa de la que supuestamente dona el Instituto Salesiano. Entonces, Xóchitl Gálvez vivió con esta narrativa, nace la investigación de Daniela Barragán y no solamente exhibe que la casa que Xóchitl apuesta y pierde al convertirse en senadora y abandonar o dejar la delegación Miguel Hidalgo, no solo que esa casa no la donaría, sino que se la vendió a Mariana Gómez del Campo. Y luego, la segunda casa, o la casa en la que actualmente vive Xóchitl Gálvez, es un predio que ella, antes de irse de delegada, o sea, antes de irse de la delegación y convertirse en senadora, le autoriza la construcción a este desarrollador inmobiliario, ella autoriza este predio, o sea, que se construya, tiene una terminación de obra, pero no tiene una autorización de uso y ocupación. Eso significa que Xóchitl Gálvez no debería vivir, sí puede ser suya y la obra está terminada y lo que ustedes quieran, pero esta obra todavía no tiene el permiso para ser habitada, es decir, no debería ni siquiera tener los servicios básicos, agua, gas, drenaje, o sea, estas cosas ni siquiera deberían de existir en este predio porque al no tener esa autorización, pues entonces Xóchitl Gálvez no podría ni siquiera vivirla porque, repito, no tiene los documentos para solicitar que le instalen la luz o el agua. Por obra y arte de magia, vive en esa casa y evidentemente, pues si vives en una casa, podrán no tener el uso, pero de que tiene los servicios, pues yo no me imagino a Xóchitl Gálvez sin tener los servicios. El asunto es que en medio de todo esto se hace una grilla y el día que esto estalla, los reporteros le preguntan a Xóchitl Gálvez, pero no por la investigación que detona la solicitud de Morena, sino por un video de Víctor Hugo Romo. Que Víctor Hugo Romo fue delegado de la Miguel Hidalgo antes que Xóchitl, luego llega Xóchitl y luego regresa a ser delegado después que Xóchitl. Entonces, Víctor Hugo Romo sube un video explicando esta irregularidad con este predio, con esta casa y que no tiene el uso o no tiene el permiso de uso y ocupación. Y es allí cuando el reportero del 11 le pregunta a Xóchitl Gálvez en la conferencia del martes que qué onda con estas irregularidades. Y entonces Xóchitl no solamente se indigna,
sino que dice que ella puede hacer lo que quiera con sus casas y que casi no nos tiene ni que avisar. Sí, pero no. Quiero que ustedes escuchen este momento de esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PAN, que ocurre el martes 12 de septiembre, un día después de que sale la investigación de Daniela Barragán y que también sale este video de Víctor Hugo Romo a raíz de esta nota periodística. Gálvez, me gustaría preguntarle sobre este video que el día de ayer subió Víctor Hugo Romo, en donde denuncia que usted presuntamente tiene una casa de un valor muy alto y también donde se ventila que realmente no hizo una donación de este departamento que usted prometió donar cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano. Se están construyendo unos laboratorios, no voy a decir más porque es una donación privada. Se cumplió. Otra parte mi marido aportó. Pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale 9,700,000 pesos, es todo lo que tengo. Entonces, realmente no hay dinero ilícito. Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Así es que el señor ya, no, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad. Esta donación que usted hace, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo, como se evidenció en este video que señala? Yo le puedo vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no tienen por qué hacer público a quién se la vendí. Otra vez es información confidencial. Entonces se vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado. ¿Vale? Gracias. Yo quisiera comentar algo, nada más así como colofón. El tamaño de las mentiras en esos videos es apenas una parte del tamaño del miedo que le tienen a Xóchitl Gálvez. Sería todo. O sea, salen a decir que todo esto es porque el presidente le tiene miedo a Xóchitl Gálvez. Quiero dejar claros varios puntos, porque la narrativa que están usando desde este lado es que, o sea, que le tienen miedo a Xóchitl Gálvez. Pero cuando Xóchitl Gálvez era delegada de la Miguel Hidalgo, ella, pues sí iba derrumbando predios, y aquí está este video. O sea, Xóchitl Gálvez, el peor error de Xóchitl, lo voy a decir así, es que ella fue, o sea, y no quiero decir error porque al final, qué bueno que hagan todo tan público. La bronca es que no te acuerdes que hiciste públicas muchas cosas, que te aventabas estos operativos tipo Sandra Cuevas y que demostrabas que de que se puede, se puede. La bronca es que no puedas sostener ese discurso a la larga. O sea, porque Xóchitl cuando era delegada hacía estos operativos en donde si había predios irregulares, los iba y los demolía. Y ahí están los videos, son videos del 2017, existen. Ella los publicaba. No salieron de nuestra cabeza, no salieron de nuestra imaginación. O sea, cuando Xóchitl estaba en la delegación Miguel Hidalgo, ella hizo esto, ella demolía predios con construcciones irregulares y es más, todavía en los foros lo presumía. Y está bien si hay una construcción que es irregular y que no tiene los permisos o que está el tema del cártel inmobiliario, que de hecho ya criticó mucho y ahora son los que la defienden. Otra utopía, ¿verdad? Pero si ella pudo hacerlo, ¿por qué no se lo pueden hacer ella? ¿Por qué es Xóchitl Gálvez? El asunto es que ahora la señora está con esta narrativa de que es que pobrecita, ¿no? El presidente la quiere dejar sin casa, ¿no? Sale Xóchitl a decir que el presidente le tiene miedo, como si esto neta hubiera sido algo del propio presidente. O sea, sale con estos videos en donde dice que si le tumban su casa como quiera en Morena, Ciudad de México, pues entonces ella está segura que millones de mexicanos le van a abrir las puertas de la suya y que la van a aceptar y que la van a abrazar y demás. O sea, lejos de concentrarse en los hechos y en los datos, lo están haciendo una grilla política muy conveniente, porque lo peor del caso es que la propia delegación Miguel Hidalgo actual reconoce que no tienen los permisos. O sea, es que esto está de locura. Xóchitl dice que esto es un tema que le mienten, que hay muchísima mentira, que no sé qué. Pero el actual delegado de la Miguel Hidalgo, porque ya no es delegado, gracias, el actual alcalde, Tabe, empezó a dar entrevistas. Y en las entrevistas
voy a publicar una que es del Reforma, porque literal, o sea, no, se las dio a muchos, pero en esta entrevista del Reforma, Tabe acepta que sí hay un tema irregular con el predio de Xochitl, con la casa en la que vive Xochitl, pero no lo van a demoler, solamente van a sancionar. Escuchen esto, o sea, voy a leer literal la nota del Reforma. La demarcación señaló que dicha situación no amerita la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble. Mencionó que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del director responsable de obra, los cuales tienen la obligación de informar del aviso de terminación de obra a la alcaldía. El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra y no al comprador. En entrevista con Reforma, el alcalde Mauricio Tabe descartó que se trate de una obra ilegal y adelantó que revisarán las consecuencias de la falta de uso y ocupación, así como las responsabilidades que pudieran tener servidores públicos de la pasada administración encabezada por Víctor Romo. O sea, lo que hace Tabe es se trepa en el tren de que no, es que el presidente le tiene mucho miedo y sube un video diciendo no, es que le tienen pavor a Xochitl y están mintiendo y por eso están haciendo lo que están haciendo. Pero ya cuando se lo empiezan a preguntar medios de comunicación, sale Mauricio Tabe a decir que pues sí, no tiene permiso de uso de habitación, o sea, sí es cierto, pero que no amerita que se vaya a tumbar la casa, sino que amerita una sanción. Están aceptando la nota periodística y están aceptando que no existe un uso, o sea, no existe el permiso para uso y ocupación del predio en el que vive Xochitl Gálvez. Les digo que son pésimos para cuidarse, pésimos. Pero aquí no para. Obdulio Ávila Mayo, que era el jurídico con Xochitl Gálvez, fue el director jurídico de Xochitl Gálvez, sube un video a redes sociales también defendiendo a su ex jefa. Y quiero que escuchen el video, porque vuelvo a lo que les dije hace un minuto. El peor enemigo de Xochitl es Xochitl. Es su peor enemigo, porque todo lo que ahorita están saliendo a decir tiene una contraparte grabada, o más bien transmitida por Periscope. Escuchen a Obdulio, que era el jurídico de Xochitl cuando estaban en la delegación, salir también a defender a Xochitl Gálvez. Escuchen sus argumentos, por favor. Buen día. A raíz de información difundida en redes sociales por miembros de Morena, patentemente dolosa, sesgada y tendenciosa, manifiesto lo siguiente. La casa que quiere demoler Morena en la Miguel Hidalgo es el vivo ejemplo de su vocación por destruir personas e instituciones. Es absolutamente falsa la versión difundida en donde se pretende construir una historia con mentiras, típica de un partido y un gobierno que manipula datos y hechos. Quienes lo difunden envían a sus porros en un acto de desesperación para desviar la atención de los graves problemas de seguridad económicos y sociales en todo el país. Lo hacen porque además pretenden ocultar el desasiado proceso de elección de su candidatura presidencial. Los videos y materiales difundidos son parte de un ejercicio de transparencia, legalidad y participación ciudadana que socializaba públicamente la obra privada con vecinos, constructores y la autoridad. Fue un ejercicio único e inédito en el país que propició una reforma legal y el surgimiento de la figura de publicitación vecinal. Esos hechos que señalan y que me corresponden fueron actos de gobierno nunca cuestionados, ni legal ni políticamente. Hasta hoy, que Morena ve con miedo el crecimiento de la simpatía ciudadana por Xochitl. No te dejes engañar. Las socializaciones fueron un gran instrumento de la ciudadanía y siempre las defenderé como una política exitosa y aceptada vecinalmente. Morena ataca porque quiere robarse la elección con un golpe de estado técnico, demoliendo o acuchillando instituciones vía el presupuesto, inhabilitando opositores. Y ahora, al estilo de las viejas dictaduras, quieren demoler la casa de una opositora. Abrácenme, tienen pánico, porque la esperanza tiene nuevo rostro y voz. Hay un nuevo tiempo y les duele, el de Xochitl.
¿Me pueden decir, pregunta de examen, cuál fue el argumento de Obdulio? Él era el jurídico. ¿Cuál era el argumento? Es que le tienen miedo. Ah, pero 3 doritos antes, está el video que Obdulio omite, porque hay algo muy interesante que están haciendo o sea, los seguidores de Xóchitl y sobre todo en el PAN y demás. Es decir, que Víctor Hugo Romo no hizo absolutamente nada por este predio. Y sí, lo dije y lo vuelvo a repetir. Creo que a Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de la Miguel Hidalgo después de Xóchitl, por supuesto que hay que cuestionarle por qué, si el predio presentaba irregularidades, por qué, si estaban y existían, por qué él no hizo nada. Según las versiones del equipo de la Ciudad de México, la razón radica en que no sabían en realidad, o sea, que el predio, sí, Xóchitl lo deja en 2017, pero se empieza a construir hasta 2018. Y durante el periodo que estuvo Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues en realidad sí se trabajaban los trámites, pero pues a ellos ya todavía, o sea, ni siquiera les tocaba todavía entregar o revisar el permiso de uso y ocupación. O sea, que a ellos sí dejaron el trámite, lo dejaron abierto, pero pues llega la elección 2021 a Romo no lo reeligen, se va y entra Tabe. O sea, eso es lo que están diciendo desde la parte de la Ciudad de México. A mí todavía me quedan ciertas dudas, porque ellos no solamente, o sea, en el caso de Víctor Hugo Romo y de Morena Ciudad de México, no solamente se están quedando con el trámite de uso y ocupación del predio de Xóchitl, sino que ellos van a fondo y dicen que hubo un tráfico de influencias y que el predio era irregular. Entonces, independientemente de eso, si el predio era irregular, ahí sí le tocaba a Víctor Hugo Romo frenarlo, investigarlo o algo y no permitir que concluyera la construcción. O sea, hasta ahí es donde yo sí le cuestionaría a Víctor Hugo Romo. Pero lo que hacen desde el lado del PAN o desde el lado de Xóchitl es decir que toda la responsabilidad recae en Morena, y ahí es en donde cometen un error, porque los permisos de construcción los dejan en la administración de Xóchitl. Y es el propio Obdulio Ávila, el jurídico de Xóchitl, que a través de Periscope transmiten la presentación pública del registro de manifestación de construcción en Sierra Santa Rosa, número 62, Reforma Social, en lo que actualmente es la Casa Roja de Xóchitl. Y aquí está la transmisión. Una transmisión de 18 minutos de Periscope, en donde sale el mismo sujeto que acaban de escuchar diciendo que Morena le tiene miedo y que ellos son los responsables de todo y que si no le hubieran tenido miedo, entonces ellos hubieran hecho algo en cuando ellos fueron a la alcaldía. Sí, pero no, porque Xóchitl se va de la alcaldía dejando los permisos de la propiedad en la que va a vivir y luego Xóchitl sale y dice que ella no sabía que iba a vivir ahí. ¿Quién? O sea, escuchen, o sea, quiero ver si a alguien le hace sentido esto. Me estás diciendo que quien fue delegada en ese momento de la Miguel Hidalgo, que autoriza el permiso de construcción de una propiedad y que lo autoriza en 2017. Aquí está la fecha de esta transmisión, que fue el 7 de agosto del 2017. Lo autoriza en 2017, cuando ella ya había, pues, dicho que no se iban a ningún lado. Todavía no se resolvía lo del Senado, porque eso fue hasta el 2018. Ya estaba en miras, ya estaba apostando la casa, o sea, ya se lo preguntaban. En 2017 ya le preguntaban a Xóchitl y ella muy envalentonada ya había apostado su casa. Ella juraba en 2017 que ella no se iba, o sea, que ella no iba a buscar ningún otro cargo. Pero me estás diciendo que un año después, cuando tu casa ya la perdiste, y lo dejaré entre comillas, ¿verdad? Perdiste la casa. Me estás diciendo que no sabías que te ibas a vivir a un predio que tú autorizaste un año antes. Y luego salen con argumentos de que autoricé muchos predios. Me queda claro que autorizan muchas construcciones, pero también las estuviste demoliendo cuando eran irregulares. Entonces, ¿no te acuerdas que este predio en particular, tu jurídico, hizo una transmisión en Periscope presentando que iban a construir ahí? Ahí está. O sea, qué bonita es la política de hoy. Porque todo tiene una transmisión. Ahora escuchen, y aquí está la fecha. Esta transmisión fue a las 7:15 de la noche, el 7 de agosto del 2017.
Y aquí está Obdulio, el mismo que dijo que le tenían miedo y que todo esto era un tema del presidente, demostrando que ellos son los que autorizaron la construcción de este predio. Entonces, a Víctor Hugo Romo, lo único que le podemos cuestionar es si él se enteró o no que había irregularidades en el predio y por qué no las frenó mientras él era el alcalde de la demarcación. Escucha esto. Lo que implica que usan el 40.33%, arriba 10.33%. Y aparte se escucha la patada, debo decir, Periscope. 1039.35 metros cuadrados. O sea, se escucha horrible. Disculpen que los interrumpa de esta manera, pero es que ahí está, miren, hasta le voy a hacer ahí una pausita. Ahí están los responsables, ¿no? Las recomendaciones para las obras de construcción. Aquí está toda su transmisión. En esa época, ahí están los planos. Vamos a entrar, ¿no? Porque yo soy la que colindo con todo el terreno, prácticamente. Hasta una vecina hablando de quiero ver cómo le van a hacer porque yo colindo. Ahí está. 18 minutos con 14 segundos y aquí están los mapas, o sea, más bien los planos. Pero está en el medio nivel, abajo, o sea, todo esto está libre, aquí no hay O sea, me está diciendo Xóchitl que no se acuerda de este predio en el que ella actualmente vive. Quieren que yo crea eso. Perdón. O sea, sí, seamos netas. Cuentos a Walt Disney. Ajá, cuentos a Walt Disney. Ese sí se ha aventado unos cuentos bien chidos. Me estás diciendo que no te acuerdas o sea, que casualmente fuiste a llegar ahí. Que a 2 minutos de la casa en la que antes vivías. Como paracaidista. Ajá, aterricé. Aquí llegué. Yo no sabía, aquí estoy. Xóchitl, la paracaidista. Olvídense de las gelatinas. Xóchitl es paracaidista. De la antorcha azul. Ajá, Xóchitl, paracaidista de la antorcha azul. Qué creativo ando soy. Voy a no alimentarte más seguido para que estés muy creativo. Es que hoy no ha comido, señor productor. ¿Y me tienes? ¿A pan y cómo dices? ¿A pan y agua? Sí. A veces. Sí. A pan, sobre todo, que te gusta. ¿El pan de Xóchitl? Déjalo en agua, a pan y agua. Ah, ok, bueno. O sea, ahí están los videos, están las transmisiones, ahí está. ¿Sabes qué? Deberían de hacer un live action, por ahí dicen, deberían de hacer un live action de Xóchitl. O sea, y luego me dice Jesús, no dejas oír lo que dicen, estás bien mal, chayotera. Me encanta cuando me responden eso, porque es lo mismo que sale el jurídico a decir, es que esto es un atropello y es que le tienen miedo a Xóchitl. 3 horitos antes, ahí andaba, ahí está el señor entregando el permiso de construcción del predio. Soy muy fan, los panistas son pésimos para defenderse. Pésimos. Siempre hay un video. Qué bonita política en este momento. Siempre hay un video. Siempre existe. Por eso, cuando les digo que está todo el tema de la grilla y que si van a demoler y que si no van a demoler y que si Morena y que si no Morena, lo hacen con un cierto conocimiento como de intentar despistar al enemigo, quedarse en la grilla, hacerlo como un tema muy mediático y olvidar que sí hay responsabilidades que les tocan. O sea, olvidan que ellos mismos las publicaron. Consejo para toda la clase política en general, que esto debería ser ya consejo en general, sobre todo después de pandemia, cuando todo lo hacíamos virtual. 1, el internet no olvida. Por mucho que ya no exista Periscope, las grabaciones se quedan, los videos ahí existen. El internet no olvida. La prueba fiel. Si la regaron antes, si no van a sostener lo que presumieron, no hagan en vivos, no lo hagan público. Si no se van a atrever a sostener sus dichos, si no se van a atrever a demostrar ética, si no se van a atrever a demostrarlo, no lo hagan público, no transmitan, no lo suban a redes. Mejor quédense en la secrecía. Y entonces igual y podrían marear a la gente con el argumento de que no sabían, no es cierto, y que aquí, que allá. O sea, porque ahorita todo lo quieren ver político, pero los videos ahí están, omisiones existen, y esto lo que hace es poner en duda la ética de Xóchitl. Nada más. Porque para los que dicen, porque la narrativa de Mauricio Távez que no es culpa del comprador, yo estoy de acuerdo. Pero, pregunta millonaria, ¿cómo le haces para vivir en una casa que no tiene el documento que te solicitan
para hacer el trámite y que te pongan la luz y que te conecten el agua. ¿Cómo le haces? O Xóchitl va a salir a decir que se baña a jicarazos y que sacan el agua de un pozo. O Xóchitl me va a decir que se conecta con diablitos al cable de la luz. O sea, o me va a decir que se conecta al internet del vecino. Porque quiero solamente recordarles que el documento que no tiene Xóchitl Gálvez, que reconoce Mauricio Tabe que no se lo ha dado y que va a haber una sanción, es el documento que te piden para ponerte agua y para ponerte luz. Nada más. Si no tienes ese documento, no te conectan el agua y no te conectan la luz. No tienes predial, pues. Que alguien a mí me explique cómo Xóchitl tiene servicios básicos. ¿Es tráfico de influencias? No lo sé. Esa es la respuesta que estamos esperando. Nada más esa. Es lo único que estamos esperando. Que nos responda, que nos diga cómo le hace para tener servicios en un predio que no tiene el documento que te piden para tramitar esos servicios. Yo aquí sigo en el limbo, como que ya saben, uno aquí está esperando a ver qué pasa, pero este es un nuevo cuestionamiento a Xóchitl Gálvez con un tema de los predios. Y la cereza del pastel sigue siendo el predio que supuestamente le dona al Salesiano, porque ahora dice Xóchitl que ella le puede vender su casa a quien quiera, y sí, se la puede vender a quien quiera. La bronca con esa casa, que es la que empeña, es que dijo que la iba a donar al Salesiano. Dijo eso, ¿no? Sí. Ella empeñó que iba a vender esa casa al Salesiano. O sea, que esa casa se la iba a donar al Salesiano. Pero en la conferencia dice que una parte se fue al Salesiano, donde van a construir unos laboratorios, y que otra parte se la vende a Mariana Gómez del Campo. ¿Cómo le haces para partir una casa? Y que en una se construyan laboratorios. ¿O acaso Xóchitl nos está diciendo que los laboratorios son de Mariana Gómez del Campo? O sea, me está diciendo Xóchitl que entonces, pues, porque es lo que se entiende, ¿no? Ella dice que una parte de esa casa se fue al Salesiano y otra a Mariana Gómez del Campo y que se la puede vender a quien quiera porque es su casa. Y sí, tiene razón. Pero ella empeñó su palabra con esa casa. Y o sea, en una parte dice que se están construyendo laboratorios. Entonces, digo, unir los puntos no es tan complicado. Ya sabemos que hay muchos políticos que se vinculan con farmacias y con la industria médica para sacar muy buena lana, de ahí su bronca con el tema de salud. Entonces me está diciendo, y bueno, si hablamos de los Gómez del Campo, olvídense, seguro es un hecho. Pero me está diciendo Xóchitl que entonces esa casa se la vende a Mariana Gómez del Campo, ni Mariana Gómez del Campo la registra como suya, aunque existen los documentos, porque están los documentos en donde se ve el nombre, notariales y demás, que ella compra la casa por 8 millones, es de Mariana Gómez del Campo, y entonces esos 8 millones, Xóchitl le da 4 millones al Salesiano para que construyan los laboratorios, y se queda con 4, o sea, perdiendo no salió, ganó 4 millones al menos, si esa es la lógica de Xóchitl. Porque ella dice que perdió, ¿no? Que ella puso en jaque a su familia y pues sí es cierto, pero ella empeñó su palabra con esa casa. Años después nos enteramos que esa casa, pues la señora la terminó vendiendo a otra política que no declara que está, o sea, que ya es su casa, pese a que existen los documentos, y eso sí es un problema porque son servidores públicos. Y existe algo que se llama declaración patrimonial. Y en la declaración patrimonial tienen que publicar todos sus bienes. Legalmente, Mariana Gómez del Campo tuvo que haber declarado el predio que lo compró. Tuvo que haber declarado que lo compró. Y Xóchitl Gálvez tuvo que haber declarado que ese predio ya no era de ella. Ninguna de las dos lo hace. Y entonces Xóchitl se enoja cuando se lo preguntan y dice que eso es privado. Sí, señora, lo que usted quiera hacer es privado, nada más que como es servidora pública nos lo tiene que informar. Nada más, o sea, no le estamos diciendo que lo haga o no lo haga. Aquí el tema es, sí, si es privado, es su decisión, usted haga lo que quiera, pero nos tiene que informar en una declaración patrimonial cuando hacen este tipo de movimientos, cuando aparecen o desaparecen predios. Ni una lo hace ni la otra. Entonces, son cuestiones que se le critican sobre todo a una mujer, y quiero ser muy enfática con esto,
que cuestionó la casa rentada del hijo del presidente. O sea, porque si vas por la vida cuestionando al hijo de un presidente cuya esposa y él rentan una casa en Estados Unidos sin trabajar en el gobierno, sin tener comprobado que reciben dinero del gobierno, ni mucho menos, les criticas y hasta armas unos legos de la casa de Houston. Es más, hasta te vas a la casa de Houston rentada para hacer todo un show, pero no puedes dar la cara sobre una propiedad, o en este caso, 2 propiedades que se te cuestionan a ti. ¿Con qué cara? Perdón, no es nada personal, pero vuelvo a lo que he estado diciendo toda la semana. Si esto fuera un concurso de a ver quién es la política o el político más incongruente de la historia, los panistas aventajan y Xóchitl gana. Sin lugar a dudas. Miren, no se pone ni en tela de juicio. Usted juzgue.